la decana, la profesora Brígida Santos, al jefe de departamento, la representante rectoral, profesora Cruz May, y a todos los colegas que están hoy celebrando este 50 aniversario de una mención, como decía el profesor Julio, la más hermosa que hasta el presente hayamos podido tener en la Facultad de Educación, sin menospreciar y subestimar las demás especialidades. Quisiera también hacer un reconocimiento a todos los egresados que hoy laboran en el Departamento de Orientación y en otras instituciones educativas o no formales, en las cuales vienen desempeñando una silenciosa y valiosa labor en la proyección de nuestra profesión. Como el título del foro es el antes, el ahora y el después, y después de escuchar al profesor Julio, pues parece ser que la próxima cronista voy a ser yo, porque el profesor Julio centró toda su ponencia en aspectos muy importantes del desarrollo de la orientación en Venezuela. Digamos que a grosso modo el tiempo no nos permitiría ampliar un poquito más, por ejemplo, todos los cambios que fue sufriendo el proceso de orientación en el marco de las políticas educativas venezolanas a raíz de todas las transformaciones que el Ministerio de Educación fue haciendo durante los periodos de la llamada democracia representativa. Sin embargo, como ya eso ha sido tocado y ustedes pueden consultarlo y ampliarlo en una gran bibliografía, yo me voy a referir muy especialmente a ese devenir, pero de la licenciatura en Educación, mención orientación. Fueron 25 años trabajando en ella, desde prácticamente el año 76, donde fuimos testigos presenciales y además protagonistas de todas esas transformaciones que se fueron dando a lo largo de los años, en el marco pues, de los procesos mismos de transformación. El origen de la mención, como ya lo señaló el profesor Julio, fue conjuntamente con la creación de la Escuela de Educación, que es oficialmente aprobada en el año 62, pero que inicia sus actividades en diciembre del 63 y el año siguiente, el año 64. Su matrícula en general en la Escuela de Educación no sobrepasaba los 600 estudiantes, y para esa época fue designado como director, al cual se le han hecho muchos reconocimientos, y yo hoy también quiero hacerle un reconocimiento al doctor Rafael González Vaquero, quien fue el gestor de lo que en ese momento se llamó Escuela de Educación y que hoy se llama Facultad de Ciencias de la Educación. El doctor González Vaquero fue un gran soñador, era un educador nato, esmerado completamente con la formación de los estudiantes de la escuela. Quienes fuimos sus estudiantes nos acordamos muy bien de lo estricto que eran las exigencias de la expresión oral, de la expresión escrita, y dejó mucha huella, como dice Julio, hay que dejar huella. Él, la principal huella que deja es la de crear la Escuela de Educación y a la vez trabajar en la formulación del primer plan de estudio de la licenciatura en Educación, que estaba formado por dos etapas, una etapa básica, digamos así, de estudios generales, las cuales eran cursadas por todos los estudiantes que ingresaban a la escuela, y posteriormente 3 menciones. Fueron las primeras menciones que tuvo la Escuela de Educación, ya las señaló el profesor Julio, era administración escolar, orientación personal y vocacional, se llamaba así, no se llama como se llama hoy, y la mención de teoría de la educación. Poco después se abrió una nueva mención que fue en ese momento denominada Recursos Audiovisuales para la Enseñanza, y posteriormente cambió su denominación a Tecnología Educativa.
Pasó el tiempo con esos primeros planes de estudio que duraban 8 semestres, 4 años solamente, y los títulos que se otorgaban eran de licenciado en educación, simplemente. Aparte se nos otorgó un diploma en el cual se decía la mención en la cual se había estudiado, pero el título no es como lo que existe hoy en día. El título era general, global, de licenciado en educación. Hubo movimientos profesorales que comenzaron a preocuparse por la revisión de los planes de estudio y por los cambios que, como todos sabemos, los genera constantemente la dinámica social, económica, política, cultural. Y a partir del año 75 se comienza ya a plantear la necesidad de cambiar los planes de estudio de esa licenciatura inicial. A partir de ese momento y conjuntamente se hacen las gestiones para transformar la Escuela de Educación en Facultad de Ciencias de la Educación. He allí porque durante ese proceso surgen las menciones que hoy llamamos de ejercicio docente, porque antes las primeras menciones, las 4 primeras menciones no eran de ejercicio de docencia, eran de servicios educativos, y fueron las primeras. En ese momento, la Escuela de Educación, que hasta esa fecha estaba adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, era una escuela pequeña. Su matrícula estudiantil entre las 4 menciones no alcanzaba 600 estudiantes. Al pasar a ser Ciencias de la Educación en el año 77, comienzan también a abrirse nuevas especialidades. Surgen allí, digamos, coexisten, comienzan a surgir las menciones de educación preescolar, se llamó así en un principio, educación especial, artes plásticas, música, lengua y literatura, ciencias sociales y así, todas las que conocemos, que fueron progresivamente creándose, no todas fueron al mismo tiempo, incluso las que tenemos hoy. En ese momento, la necesidad de revisar los planes de estudio fue haciendo necesario modificar no solo las asignaturas, sino también el perfil profesional. He allí el primer problema. Quienes conocemos un poquito de los diseños curriculares, sabemos que el perfil profesional es el que determina el plan de estudio. Es decir, qué profesional queremos formar y a partir de ese hombre profesional que queremos formar, se crea toda una estrategia de componentes de formación. Comienzan entonces esas preocupaciones y la facultad empezó a revisar sus planes de estudio hasta que en el año 1991 se crea la Comisión Central de Reforma Académica, que tuvo un propósito fundamental, que fue revisar todo el plan de estudio de la licenciatura en educación con las 12 menciones que hasta ese momento habían sido creadas. Este fue un proceso que se preocupó mucho por determinar la validez del perfil profesional, la validez del currículum. Y de allí surgió un informe que fue aprobado en el año 94 por el Consejo de la Facultad, en el cual se hicieron todas las propuestas de transformación de la licenciatura y de allí hasta hoy han venido haciéndose los posteriores cambios. Hago este recuento histórico de lo que ha sido la licenciatura en educación en general para poder entonces describir un poquito en el tiempo que nos queda lo que ha sucedido con la mención. Bueno, inicialmente la mención de orientación, como lo dijo el profesor Julio en el año 64, ese plan original que se crea cuando era director el doctor González Vaquero, las características que tenía ese plan de estudio reflejaba casi como una copia al carbón las tendencias internacionales que para la fecha